Bien, en el cuadrilátero inscrito vamos a tener en cuenta la diferencia entre un inscrito e el inscriptible. Es que en un inscrito la circunferencia siempre está dibujada, ¿no? Y el cuadrilátero debe estar ubicado los vértices en dicha circunferencia. En el inscriptible no. En el inscriptible el gráfico del cuadrilátero no va a ser necesario que esté dibujado la circunferencia. Solamente basta con verificar o comprobar una condición para que se llame inscriptible, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia. En un inscrito siempre la circunferencia está dibujada y en un inscriptible no va a estar la circunferencia, solamente vamos a verificar que se cumple una condición para decir que sea inscriptible. Veamos aquí rápidamente justamente esto, ¿no? Del inscrito e inscriptible. Aquí en el inscrito pueden observar que tienen una circunferencia y los vértices del cuadrilátero están en ella. Entonces, al unir esos puntos se forma un cuadrilátero que se llama inscrito. Ese se llama inscrito, cuadrilátero inscrito. Ahora, ¿qué se cumple en un cuadrilátero inscrito, no? Que es lo que fácilmente se puede comprobar o verificar utilizando las propiedades de circunferencia. En un cuadrilátero inscrito, que es justamente lo que tenemos nosotros, se pueden verificar o comprobar fácilmente, utilizando la propiedad de circunferencia, tres, tres condiciones o tres propiedades básicas. Una de ellas, que es bastante sencilla, es la suma de los ángulos en vértices opuestos es igual a 180. Por ejemplo, si aquí él es alfa, como pueden ver, y al frente de él es beta, la suma dice de estos es 180. ¿Esto se verifica fácil? Claro que sí. Si él es alfa, el arco que está frente a él es el doble. Si él es beta, el arco que está frente a él es el doble. Entonces vas a tener 2 beta y aquí 2 alfa. Como todo debe ser 360, entonces 2 alfa más 2 beta es igual a 360. Sacando mitad, queda esto. Y de ahí sale justamente su primer teorema o propiedad. De la misma forma, de aquí sale una consecuencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo alargo un poquito este lado, cualquiera de estos dos lados? Entonces, si yo alargo un poquito más, el ángulo que se forma al costado de beta es el suplemento de beta, ¿no? Justamente cuando yo digo que es el suplemento de beta, entonces al costadito de él es alfa. Por eso es que se dice a veces que el ángulo interior con el opuesto exterior es el mismo. Y acá justo sale un dibujo. Ahí está. Este ángulo interior con su opuesto exterior, como pueden ver, son iguales, ¿no? Y eso es lo que se cumple. Esto es lo mismo que él, si te das cuenta, solamente que se ha puesto separado para que sea mejor. Y luego viene una tercera o tercera propiedad que involucra las diagonales del cuadrilátero. Algunos le llaman la propiedad de rebote. Este ángulo está aquí, rebota aquí en este lado y llega acá. Propiedad de rebote algunos le llaman en esa parte. Choca y regresa. Ese es el ángulo alfa igual a beta. Fácil de mostrar, solamente el arco que está frente es el doble y luego vienes a su mitad, por ángulo inscrito se demuestra. Ese es el cuadrilátero inscrito. Cuadrilátero inscriptible. En un cuadrilátero inscriptible, como dije, no necesariamente está la circunferencia. Se puede dibujar un poquito la circunferencia como una guía, si es que quieres hacerlo bien el dibujo, claro, ¿no? Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, sí, con líneas punteadas nada más, el gráfico de una circunferencia y en ella el cuadrilátero. Pero como dije, esta circunferencia no es necesario dibujarla, por eso está con líneas punteadas, porque no es necesario dibujar. A cambio en el inscrito sí, tiene que estar dibujado. Ahora, para que se cumpla que un cuadrilátero se llame inscriptible, entonces se dice que debe verificar una de estas condiciones del inscrito. O sea, lo que para el inscrito, estas son sus propiedades, para el inscriptible es lo contrario.
se verifican estas propiedades, entonces se llama inscriptible. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí, si, esta es la condición, si alfa y beta suman 180, entonces ABCD es inscriptible. O sea, ¿qué significa? Que por ahí se podría dibujar una circunferencia, pero no necesita dibujarlo. Solamente se dice que por ahí pasaría una circunferencia, que es muy diferente. No es que hay que dibujar. Lo mismo ocurre con el segundo caso. Si se verifica que estos ángulos son iguales, entonces se dice que es inscriptible. Por eso que esta es la condición y esto de aquí viene a ser la consecuencia, que el cuadrilátero se llame inscriptible. Lo mismo sucede con el segundo, con el tercer gráfico, ¿no? Si se verifica que en este caso alfa es igual a beta, se dice que el cuadrilátero es inscriptible. Entonces, vamos a ver aquí en los ejercicios así de forma rápida cómo se utiliza estos, cómo hacemos la diferencia en un inscrito y un inscriptible, ¿no? En qué nos ayuda, cómo hacemos para utilizar esto en los ejercicios. La mayoría de problemas en esa parte, tú lo vas a identificar. Si hay una circunferencia ya dibujada, probablemente usamos al inscrito. Si no hay circunferencia, probablemente usaremos el inscriptible. Digo probablemente porque eso depende del problema. ¿Ya? Vamos a depender del ejercicio como sea. Por ejemplo, aquí hay algunas cosas que vamos a recordar. Esto ya lo hemos trabajado. Los ángulos, tanto central, inscrito, semi-inscrito, y algunas propiedades que ya se han trabajado también. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para algunos ejercicios, ¿no? Esto ya lo hemos trabajado, eso es para recordar. Claro que hemos visto más cosas también, ¿no? Pero por lo menos ello tenemos que irlo teniendo en cuenta, ¿eh? Ahora sí, dice en un cuadrilátero inscrito, dice, ¿ves? Cuando dice inscrito, de hecho que tienes que dibujar una circunferencia ya. Necesariamente, aunque acá te lo aclara, ¿no? Inscrito en una circunferencia, dice. Entonces ahí está la circunferencia. Tenemos al cuadrilátero. Cuando dice los ángulos interiores, o un ángulo interior mide 120 y el ángulo opuesto mide 4x, yo puedo elegir cualquiera de los cuatro, cualquiera. Puedo elegir aquí, aquí o aquí y colocarle el 120 menos x en cualquiera. Supongamos que se ha colocado aquí. Como dice el opuesto, o sea, frente a él, es 4x. Entonces, con ello nos dice calcular la medida del mayor de estos ángulos. El mayor de ellos, ¿sí? El mayor. Y esa sería la respuesta. Ahí como observarás, los ángulos frente a frente, la suma es 180. Entonces x vale 20. Esa es la forma en este caso de la pregunta 1, del cuadrilátero inscrito. En la pregunta 2, por ejemplo, te dice, una observación acá por si acaso, cuadrilátero circunscrito es este dibujo, ¿no? Una cosa es cuadrilátero inscrito, o sea, debe estar dentro, cuadrilátero inscrito, y cuando digan cuadrilátero circunscrito tiene esta forma, ¿no? Por si acaso. Por ahí de repente en un problema lo lees, entonces ya sabes la diferencia. Este es cuadrilátero inscrito, cuadrilátero circunscrito, ¿no? A ver, en la pregunta 2 dice otra vez, mira, ABCD es un cuadrilátero inscrito, nos dice, en una circunferencia. Entonces, ubicamos la circunferencia y el cuadrilátero ABCD. Ahora nos dice, las medidas de los ángulos DBC, mira, D, acá está D, B y C. Y CAD, CAD, mide 46 y 30 más X, allá. Primero mencionó a DBC, ese debe ser 46.
B y C. Entonces aquí trazamos la línea diagonal y ubicamos el valor que nos dice que es 46. Ahí está. Luego dice CAD. CAD. Entonces aquí debe estar el otro ángulo que menciona 30 más 6. Como observarás, al ser un cuadrilátero inscrito, las dos son diagonales, propiedad de rebote, ¿no? Este viene aquí y son iguales los dos, ¿sí? Propiedad de rebote. Por lo tanto, 30 más x debe ser igual a 46. Con ello, x vale 16. ¿No? Y esa sería la solución. Entonces, en esa parte, primero obviamente es dibujarlo correctamente. Eso es lo primero. Y luego, en este caso, pues, tener en cuenta las dos diagonales y con ello podemos verificar que se cumple nuestra propiedad. ¿Ya? Se cumple nuestra propiedad. A ver, en la siguiente pregunta. Ahí está. En la pregunta que se está observando, nos dice, calcula X si O es el centro, nos dice, ¿no? Calcula X si O es el centro. Ahora, pero el centro del arco AB. Bueno, entonces ahí tenemos dos circunferencias. Hay que tener en cuenta qué es lo que podríamos utilizar, ¿no? De forma adecuada. A ver, ¿qué podríamos utilizar? ¿Qué es lo que podríamos utilizar? Vamos a dibujarlo un poco más grande a él. Y vamos a decir lo siguiente, mira. Si observamos la figura completa, o mejor dicho, la circunferencia que está completa, ahí tenemos en la circunferencia que está completa los puntos A, O, D y C, ¿no? Hay 4 puntos en la circunferencia que está completa. Como hay 4 puntos en la circunferencia que está completa, entonces yo podría formar ahí un cuadrilátero inscrito. ¿Por qué? Porque ya te dije que un cuadrilátero se llama inscrito si está ubicado los vértices en una circunferencia. Entonces yo veo que en la circunferencia que está completa, los 4 puntos están marcados. Yo podría formar ahí entonces el cuadrilátero inscrito. Pero aprovechando el arco de 50, yo puedo relacionar trazando A con D y formando el ángulo inscrito también aquí. Entonces yo podría trazar AD y el ángulo en el vértice A sería 25, la mitad, recuerdo, la mitad de 50. Y obviamente si él es 25, pues este ángulo aquí debe ser el complemento, ¿no? Y en este caso del complemento vendría a ser 65. Ahora, unimos D con C y C con A. Como dije, formé un cuadrilátero. Y este cuadrilátero, para la circunferencia que está completa, viene a ser un cuadrilátero inscrito. Ah, ya. Entonces, si este cuadrilátero es inscrito, y yo veo que este es su diagonal, mira, este es su diagonal, entonces lo que yo puedo decir es lo siguiente. Trazando la otra diagonal, ¿sí? Trazando la otra diagonal, este ángulo en C es 65. Profe, ¿y por qué 65? Propiedad de rebote. Este 65 viene, rebota aquí y choca y llega acá, ¿no? Propiedad de rebote. Este 65 choca aquí y llega acá. Entonces, ahí he usado mi cuadrilátero inscrito. ¿Ves? Cuadrilátero inscrito he usado. Ah, ya. Ahora, ¿qué más? Mírate. Usando el cuadrilátero inscrito, el 65 viene aquí, me doy cuenta de que este arco, el arco X,
este arco X, el de aquí, es lo que me piden, ¿sí? Ese arco es lo que me piden. Ahora, para ello, yo lo voy a relacionar con este angulito de acá, con él, ¿sí? Pero ese angulito que está aquí, yo lo puedo calcular fácilmente. ¿Cómo así que lo puedo calcular este angulito de acá? ¿De qué manera? ¿O cuánto debe ser ese angulito? Bueno, en realidad no es muy complicado, sabiendo que este OA es igual con OC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es centro. ¿Centro de quién, profe? Centro del arco AB. Entonces, al ser este igual a este, él es un triángulo isósceles. Entonces, con ello, yo puedo calcular y decir que él vale 50. Profe, ¿por qué? Fácil, no es muy complicado. Date cuenta de esto. Si él es igual con él, a ver, para que te das cuenta, no te olvides. Si él es igual con él, hay un isósceles. Entonces, si él es 50, aquí perdón, si él es 65, esto también debe ser 65. Y si este ángulo debe ser 65, la suma va siendo igual a 130. Entonces, 65 más 65, 130. Para 180, ¿cuánto falta? 50. Por eso es que sale 50. ¿Eh? Esa es la forma. Ahora, decía que este 50 lo voy a relacionar ahora en la circunferencia que está completa. ¿Cómo así en la circunferencia que está completa? Este se llama ángulo inscrito. Si él es 50, entonces en la circunferencia que está completo, él es la mitad del arco. O al revés, en todo caso. El arco es el doble del angulito. Este se llama ángulo inscrito. La relación va de 1 a 2. ¿Sí? Ahora de repente dice, profe, que no era el mismo valor. ¿No que cuando es ángulo central es el mismo? Sí, es el mismo, pero ¿para quién es el centro? Para el arco AB, o sea, para este arco. O sea, si yo quisiera este arco, el arco de A hasta C, pero en este arco que contiene AB, y el de abajo, no el de arriba, sino el de abajo, ahí sí, este sería 50, acá. Pero queremos este arco de acá arriba, el que está en la circunferencia completa. Por eso es que sería el doble. Ahí está. Y esa sería la solución, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Tener mucho cuidado a la hora de repente de reconocer esa parte. Repito, si él es 50, este arco que está aquí es 50. Este arco. Pero yo no quiero ese arco. Yo quiero el arco que está acá arriba. Por eso es el doble, ¿no? Hay que tener cuidado con esa parte. A ver, en la pregunta 4, el problema nos señala calcular QS, ahí está, QS, le he puesto X, si el arco AP es igual con el arco PB. Ahora, noten esto, ¿no? El arco AP, al ser igual a PB, entonces se conoce cuánto vale, ¿cierto? ¿Cómo sé cuánto vale? Recuerda que si él es la mitad de una circunferencia, es 180. Pero el punto P viene a ser la mitad de esta, de AP, porque me dicen que AP es igual a PB. Entonces, la mitad sería ¿cuánto? 90, ¿no? Este arco sería 90 y del punto P al punto B también sería 90. Entonces ahí vamos a indicar 90 para cada parte. Ahí está, 90 y 90. Hasta aquí. Y esta parte. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a aprovechar este 90 y voy a unir el punto P con el punto B. De P a B. ¿Por qué he unido ello? Mira, como este arco es 90 grados, hasta aquí, 90 grados, este angulito debe ser la mitad.
debe ser 45. Ahora, tengo A, tengo Q, tengo a P y tengo a B. Estos 4 puntos que he mencionado, A, Q, P y B, están en este arco. Quiere decir que si yo uno el punto P con el punto Q, voy a formar un cuadrilátero. Y no será un cuadrilátero cualquiera. Como los vértices están ubicados en él, este se llamará cuadrilátero inscrito. Repito, este se llamará cuadrilátero inscrito. ¿Sí? Inscrito. Donde yo diré lo siguiente. El ángulo interior con su opuesto exterior, o sea, su costado, ¿no? Interior, opuesto exterior, acostadito. Ellos van a ser iguales. O sea que aquí, al costadito, en esta parte debe ser igual a 45 también. ¿Ya? Ahí también debe ser 45. Ahora, una vez que él es 45, que viene de aquí, ¿no? Este puntito P viene a ser el centro, recuerda, de la circunferencia. Eso es lo que nos dice aquí como dato. P es centro. Quiere decir que de P hacia Q, ese viene a ser nuestro radio de la circunferencia pequeña. Si eres el radio de la circunferencia pequeña, cuando yo uno el punto P con el punto S, sigue siendo también el radio de la circunferencia pequeña. Llegando a la conclusión que se forma un triángulo isósceles, ¿sí? Entonces, si él es 45, él también es 45, recuerda. Recuerda que P es centro. Por eso que hace que es 45, él también lo es, 45 grados. Y el problema ya está resuelto, ¿no? Lo único que faltaría es darse cuenta de lo siguiente, ¿no? Aquí tienes el ángulo central, ¿sí? Este es el ángulo central para la circunferencia que está aquí. Si él es 45 y él es 45, los dos suman 90. Por lo tanto, este angulito también es 90. Y si él es 90, por ángulo central, X debe ser también 90. ¿No? Esa es la idea en esta parte, ¿no? De esa manera se obtiene. A ver, ¿alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Algo que no está claro en esta parte? ¿Alguna duda hasta esta pregunta? ¿Se entiende hasta ahí? Hasta esta pregunta. Si hay alguna duda para repetirlo, o si no avanzamos a la siguiente pregunta. A ver, en esta parte, recuerda, lo que estamos usando solamente es cuadrilátero inscrito. El primero hemos usado el inscrito aquí en la mitad de la circunferencia, ¿no? Hemos comenzado acá. Uniendo el punto P con Q y con B, ¿no? Ahora, ¿por qué está en los 90? ¿Por qué están estos 90? Porque el dato nos dice que AP es igual a PB, al arco me refiero. Entonces, como yo sé que él es la mitad de una circunferencia 180, y como dice que AP es igual a PB, entonces tiene que ser 90 cada parte, ¿no? Por eso. Y si este arco es 90, entonces el ángulo es la mitad, 45. Y este cuadrilátero que se forma se llama inscrito, porque está ubicada en la circunferencia. Claro, no está toda la circunferencia, pero si tú completas la otra mitad, ya tienes la circunferencia completa. Ese cuadrilátero se llama inscrito. Recuerda, la propiedad del inscrito es que el ángulo interior con su opuesto exterior son iguales, ¿no? Por eso que ese 45 que está aquí abajo viene acá arriba, en esta parte. Y luego el punto P con Q y luego con S son iguales. ¿Por qué? ¿Por qué P con S y P y Q son iguales? Porque dice aquí el dato que P es centro. Entonces, por eso que este debe ser igual a él. Esa es la razón por la cual él es 45, porque son iguales los dos. 45, 45. ¿Sí? Lados iguales, o sea, radio en otras palabras, se forma un isósceles.
Y luego, como ellos suman 90, él tiene que ser 90. Y este arco es el mismo, ¿por qué? Porque es un ángulo central, ¿no? Por eso, esa es la razón. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como se resuelve esa última parte. A ver, en la pregunta siguiente, en la pregunta 5, por ejemplo, ¿no? Dice en la figura calcula, en este caso también nos dice el valor de x. A ver, ahí está el gráfico un poco más grande para que se note mejor. A ver, aquí, date cuenta, no hay ninguna circunferencia. Como no hay ninguna circunferencia, de hecho que no hay inscrito. No va a haber cuadrilátero inscrito, porque no hay circunferencia. Lo más probable es que sea un cuadrilátero inscriptible. ¿Y cómo así? A ver, fácil. Si tú observas el punto A, E, C y D, repito, A, E, C, D. En ese cuadrilátero que he mencionado los vértices, observando bien el vértice E, hay 90 grados. Y frente a él, el vértice D, también hay 90 grados. Me doy cuenta que la suma 90 más 90 es 180. Entonces yo diré que si él con él suman 180, este cuadrilátero sería un cuadrilátero inscriptible, ¿sí? Este cuadrilátero de aquí, este cuadrilátero es el inscriptible. Ahora, como dije, no vas a dibujar la circunferencia. No necesitas dibujar la circunferencia. Solamente darte cuenta que es inscriptible. Entonces, esta es la diagonal. Esta es la diagonal de ese cuadrilátero. Lo más probable, trazar la otra diagonal. Ahí está la otra diagonal. Como es un inscriptible este de aquí, entonces lo que va a suceder es la propiedad de rebote, porque ya sé que es inscriptible. 90-90 sumaron 180, entonces ya sé que es inscriptible. Usamos la propiedad de rebote, este X viene aquí, rebota y llega acá. Propiedad de rebote. Ahí está. Entonces aquí debe ser 45. Perdón, X. Pero esa línea de color rojo, que es la diagonal, también viene a ser la diagonal del cuadrado. Y tú sabes que en un cuadrado la diagonal es una bisectriz. O sea que ese angulito entonces tiene que ser 45 y aquí también 45. Con eso ya te estoy dando la respuesta, ¿no? La respuesta en este caso va a ser 45. ¿no? Entonces ahí estamos dando prácticamente ya la respuesta, ¿no? ¿Por qué 45, profe? Porque es diagonal también del cuadrado. Y como yo sé que en un cuadrado la diagonal es una bisectriz, entonces por eso que él es 45 grados. ¿no? De esa manera. A ver, en la siguiente pregunta hay circunferencias, entonces ahí podría sí decir que hay inscrito, pero todavía vamos a formarlo. A ver, podemos observar, por ejemplo, en la circunferencia de abajo, podemos empezar con esta circunferencia, tenemos un punto Q, un punto A, un punto B, ya van 3, pero aquí hay un punto más de corte. Ah, ya, entonces vamos a aprovechar ese punto de corte aquí para calcular el X. En este caso nuestra pregunta es esta parte, dice calcular cuánto mide el ángulo ABC hacia aquí, el X. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a aprovechar la figura de la circunferencia y trazar del vértice B hasta este puntito. ¿Para qué? Para que se forme mi cuadrilátero inscrito aquí. Aquí abajo hay un cuadrilátero inscrito. Pero el X se va a dividir en dos partes. Entonces, el que sea alfa, por ejemplo, y como este es inscrito, yo diré el interior con su opuesto exterior son iguales, ¿no? Eso es lo que voy a señalar. Ahí está. Alfa, alfa, ¿ves? Aquí, esta parte no lo sé. Entonces le voy a poner una letra. Supongamos que esa letra sea beta. Entonces, si aquí él es beta, este arquito de aquí es el doble, 2 beta. Pero si este arco vale el doble, estamos usando ya la circunferencia de acá arriba, ¿sí? Aquí estamos ya, en la circunferencia de arriba. Entonces aquí, si él es 2 beta, él tiene que ser beta, esta parte de aquí.
Ahí está, beta, la mitad. Y el problema se ha terminado. ¿Por qué, profe? Porque si aquí ves el triangulito rectángulo, beta, alfa, completa 90. Y justo mira, ve, beta, alfa, 90. Ah, ya, pues ahí está, mira. Beta, alfa, todo completa 90. O sea que X debe ser 90 grados. ¿Eh? Y esa sería la solución. ¿Listo? Y esa es la forma. ¿Eh? Se completa nada más. A ver, y aquí tenemos la solución de la pregunta 7. Lo mismo, mira, ¿ve? Este gráfico está aquí. Aquí ya lo he puesto para que sea más rápido la solución. Lo único que se ha hecho, si te das cuenta, es unir el punto A con el punto P. Este 65 de aquí viene acá porque este es un cuadrilátero inscrito. Por eso que ese 65 viene acá. Ahora, con este 65 que está aquí, vamos a ir aprovechando y vamos a unir el punto P luego con el punto B. ¿Por qué? Porque aquí, si él es 45, él es 90, el doble, ¿no? En la circunferencia de que es aquí, 45, 90, y otra vez él vuelve a hacer su mitad, 45. ¿Ves? 45, 90, 45. La suma de estos dos va dando igual a 110, 65 más 45. Si ellos suman 110, entonces él tiene que ser 70, para que los tres sumen 180. Pero, si él es 70, el arco, que es lo que me piden, el X, debe ser el doble. Entonces, como él es 70, el arco debe ser 140. Entonces, esa es la solución. Así directo es. Ahora, en la pregunta 8, como te darás cuenta, no hay circunferencia. Por lo tanto, no debe haber inscrito. Entonces, lo que va a haber es inscriptible. Y efectivamente, mira, ve, ¿cuál es la idea? Como el dato del problema se observa que es alfa alfa y aquí 90, entonces lo que se ha hecho aquí es alargar este lado de aquí y este triangulito es isósceles. Esta línea será altura 90, bisectriz y también es mediana y mediatriz. Por eso es que estas marcas son iguales. Pero si esta línea es mediatriz, entonces aquí en esta figura también se cumple lo mismo. Por eso es que este X viene acá, porque este X sería igual a él, ya que esta es una mediatriz. Y si es mediatriz, también es bisectriz y es mediana. Por eso se repite. Ahora, justamente este 90 que está aquí, este 90 de aquí, me va a ayudar en lo siguiente. Como él es X, en este cuadrilátero de acá, cuadrilátero que está aquí, yo veo que se comprueba que este ángulo es igual a él. Porque aquí ya estaba el X. Entonces, al comprobarse que él es igual a él, me está indicando el gráfico que este cuadrilátero sería inscriptible. ¿Por qué? Porque él es igual a él. Si él es igual a él, entonces ya sé que es inscriptible. Por lo tanto, diré que este angulito con este angulito completo, la suma de ellos debe ser igual a 180. Por eso es que aquí se ha puesto de esta manera. 90, este 90, más 5x, todo, igual 180. Y esto me da x igual a 18. Recuerda, ¿por qué lo he sumado él con él a 180? Porque es inscriptible. ¿Cómo sé que este cuadrilátero es inscriptible? Porque he comprobado que se cumple esta forma que es igual con él. Diagonal, diagonal, propiedad de rebote. Como se cumple el rebote, se llama inscriptible. Por eso es que se usa. ¿Ya? Y esa sería la solución de la pregunta. Bien, jóvenes, esa sería la solución entonces de las preguntas de los cuadriláteros, ¿no? De esa manera.